¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches este jueves 24 de diciembre. Se sorprenden quizá porque lo lanzamos más tempranito esta transmisión. El día de hoy, justamente 24 de diciembre, pues lo estamos haciendo más tempranito porque pues seguramente ustedes tienen algunas actividades más noche. Quizás se vayan a quedar de ver con algunos familiares. Espero que lo hagan con sana distancia, que no se pongan ustedes en riesgo ni pongan en riesgo a sus familiares, pero pues que disfruten este tiempo si es que lo está pasando en familia. Y también pues les avisamos que el próximo jueves, que también justamente cae en el último día del año, jueves 31 de diciembre, estaremos también lanzando la transmisión a las 8 de la noche. Solo es por esta situación de las festividades, pero a partir del primer jueves de enero estaremos esperando realmente que podamos, que ahora sí que Dios nos ayude para que tengamos nosotros una transmisión el día 7 de enero, igual como lo hemos querido llevar a las 10:30 de la noche. Y pues la semana pasada estuvimos platicando una situación que se tornó de repente un poco complicada porque venimos arrastrando este tema de 2 semanas atrás, cuando por ahí Alex nos comentó que Dios es un Dios de vida, que Jesús es la vida, él mismo se declaró a sí mismo como la vida. Y entonces, pues nos quedó la duda acerca de si Dios ama la vida, porque en algunos casos se veía como que unas situaciones difíciles, unas situaciones complicadas de muerte. Y entonces, pues nos estuvieron explicando, nos estuvieron platicando, nos presentaron algunas citas bíblicas, nos expusieron su punto de vista también acerca de estas mismas citas bíblicas. Y de ahí surgió también entonces el tema de la materialización, por así decirlo, de Dios, que, que es un tema que también ya lo hemos tocado en algún otro momento, que yo creo que en las esferas religiosas es conocido como que el verbo, la palabra, se hizo carne. Es un tema que quizá lo hemos escuchado en más de una o dos ocasiones, pero que no sé si a todos les quede muy claro. Y para ello pues queremos invitar una vez más aquí a Toño y Alex para que podamos platicar con ellos y que conforme a lo que ellos han leído, las cosas que ellos han descubierto, pues que nos vayan compartiendo de lo que ellos tienen ya por sabido. ¿Qué les parece si los invitamos en este momento? Y está por aquí el joven Antonio Lucero. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú, César? Te ves fresco como una lechuga. Te acabas de bañar, yo creo. Así es, para poder aguantar bien la noche. Bueno, sé que de aquí te vas a ir a bailar o qué vas a hacer. Para ¿Será? aguantar la noche, dices. Pues sí. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, bien, gracias a ustedes. Te ves así como que rebosante de gozo también tú, Alex. ¿De aquí Sí, te de vas a ir a alegría. bailar? ¿No? ¿Tú no No tienes es por el planes? gusto de estar con ustedes, nada más. Bueno. Eso es bueno. Me da mucho gusto saberlo. Bueno, pues les estaba yo comentando ahorita antes de que ustedes aparecieran en la pantalla que nos quedamos con el pendiente no de hace una semana, sino también de algunas semanas atrás que íbamos a hablar de el verbo o la palabra hecha carne. Les comentaba a las personas que nos están viendo que quizá ellos también, al igual que yo, más de una ocasión de repente como que hemos escuchado ese, digamos, concepto, el verbo hecho carne. Exactamente no sé qué significa, pero me imagino que se refiere a esta materialización de un Dios inmaterial o a una manifestación eh, física, no solamente visual, ¿no? Sino física de Dios. ¿Esto es así? ¿A eso se refiere este término? Pues sí, definitivamente se refiere a eso. Ujú. Y cuando tú le pones como título a a esta reflexión, esta plática, esta charla, de cuando las palabras se materializan, al principio decía, pues es que es más bien la palabra o el verbo, pero no, está bien las palabras, porque se materializaron las palabras que dijeron los profetas inspirados por Dios, se materializaron las palabras que los escritores bíblicos plasmaron, se materializaron las palabras que Dios dijo. Todas se materializaron en Jesús.
cuando él nació como un hombre, y a través de todo lo que él hizo, se materializaron todo lo que se escribió acerca de él en los profetas, en los salmos, en la ley, todo se materializó en Jesús. O sea que podríamos decir que esta palabra materializar, estas palabras sería el cumplimiento de esas promesas, o bueno, en este caso tú hablaste de profetas, ¿no? Entonces, el cumplimiento de esas profecías, Así es. ¿tendrá alguna otra connotación también aparte? O sea, porque el cristianismo reconoce, bueno, unas ramas del cristianismo, no creo que todo el cristianismo en general, pero unas ramas del cristianismo sí aseveran categóricamente que Jesús es Dios. Yo no digo que todos los cristianos, ¿no? Pero como que las doctrinas cristianas aseveran que Jesús es Dios. Toño, pero vamos, en algún momento lo citamos acá, ustedes lo citaron, que a Dios no se le puede ver, hablamos del Dios invisible, ¿no? Sí. Pero, de hecho tú lo comentaste, pero entonces es que Dios se hizo realmente visible o es una manifestación de Dios o es una persona que asumió su rol, en este caso Jesús asumió su rol como la persona que estaba siendo profetizada. Fíjate que para responder esa pregunta, Sí. Colosenses capítulo 1, versículo 15, refiriéndose Sí. a Jesús, dice así: Él es la imagen del Dios invisible. Imagen del Dios. Ajá. Y luego, si esto lo tratamos de unir con el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, fíjense cómo es interesante este primer versículo. Abre así la palabra: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra, y viene palabra con mayúscula. En otras versiones viene como verbo palabra. La Sí. palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y más adelante A ver, dice, espérame tantito, nada más para dime, descifrar es que sí es como un concepto así simplemente en estas dos frases, es un concepto que sí requiere estarlo rumiando un rato, ¿no? Porque tú dijiste estaba y era. uh-huh, O sea, cuando te estás diciendo que algo está con alguien o alguien sí, está con alguien, uh-huh, estás hablando de dos personas. Dos sí, personas que se juntan y están juntos uno a la otra. Pero después dices, no, no estaba con Dios, era Dios. No sé si aquí se está refiriendo a que se está autocorrigiendo el autor y está diciendo, en el principio, eh, la palabra o el verbo, que también eso está complicado de repente de sí. entender, pero ya ahorita esperemos que ustedes nos echen luces. Él estaba con Dios. Y no sé si se autocorrige y dice, no, no, él era Dios. ¿Es así o tiene un significado diferente? Él es Dios. Pero entonces, ¿por qué menciona que él estaba con Dios? Si tratamos de verlo desde el punto de vista humano, para Ajá, nosotros existe el tiempo. Para Dios sí. no existe el tiempo. Ah, ¿no? No, para Él no. Pero, bueno, no sé, yo tuviera la idea que en Uh-huh. algún momento también Dios apela al tiempo, ¿no? ¿O no? Sí, pero para ti, para mí, para Él no. Él es eterno. Pero, Fíjate, espérame. ajá, Él, dice la Biblia, que Él no tiene principio de días, ni fin. No ¿y tiene eso principio de significa días. qué? Pero aparte aquí, perdón que Sí. interrumpa, cuando tú dices que por qué dice que estaba con Dios y Ujú. era Dios, porque antes de que Jesús se materializara como hombre, estaba con Dios. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, estaba con él porque, ¿y en qué sentido estaba? No estaba así como que uno a un lado y otro acá, sino Jesús dijo más de una vez, el Padre y yo, uno somos. Y ahí se cumple también lo que los judíos decían, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús nunca rebatió que no fuera uno solo. Más bien él dice, el Padre y yo somos uno solo. Y él estaba
espiritualmente hablando, antes de que se hiciera materia o se hiciera carne o se hiciera hombre, estaba con Dios. Y después se materializó como hombre y habitó entre nosotros, en el tiempo, obviamente, que marca la Biblia. Como que este concepto se me hace que es como aquellas cosas, por ejemplo, como la física cuántica o aquellos otros temas que realmente no son tan fáciles de explicar si es que uno no profundiza realmente en dicha materia, ¿no? Por así decirlo, o sea, como que no se pueden entender con una primera vista, porque no creo que sea un problema de hoy, ha de ser un problema súper añejo esto de creer que si Dios es uno y está con otro y con dos son uno y uno es dos, o sea, al final de cuentas no creo que sea algo como que para tomarlo a la ligera, Ujú, pero tampoco para quererlo entender a la primera, porque ahorita dijiste varios conceptos que como que no tiene una explicación muy rápida. No estoy diciendo una explicación lógica, no, sino más bien una explicación rápida. Porque tú comentaste que Jesús dijo de sí mismo que Él y Dios, el que entendemos nosotros como Dios, el que hizo todas las cosas, el que tiene el gobierno, el que tiene el dominio, el que decide quién, con qué y qué, cómo, Jesús y Él eran uno. Pero Jesús estaba en la tierra y Él estaba en el cielo. Y quizá eso pudiera tener una implicación de que Jesús estaba hablando otra vez no de manera literal, o podría ser que sí, porque en ese momento tengo entendido que Jesús es un ser humano, ¿no? Ser humano, o sea, pensaba, sentía, hablaba, se cansaba, lloraba, trabajaba, no sé, sentía necesidades como dormir, comer, asearse. O sea, sí era verdaderamente ser humano, ¿no? sí, Y en de ese hecho, sentido, perdón. o sea, está bien, está bien. Y en ese sentido, entonces, eh, como que no se había dejado el hueco de Dios en el cielo o donde quiera que esté Dios, ¿no? O sea, no se Fíjate, quedó vacío el hueco ajá, para venir de repente y hacerse como nosotros, como un ser humano, sino que fíjate, alguien se quedó arriba, ¿no? sí, sí, pero fíjate en esto, Ajá, César. a ver. Ahorita que estás comentando esta parte, que sí, sinceramente hay cosas complicadas para la mente humana poderlas comprender o asimilar rápidamente, Ujú. vamos a echarle más leñita al fuego. Ándale, como si no tuviéramos ya bastante, Toñito. Así es, joven. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10 dice así, refiriéndose otra vez a Jesús, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, refiriéndose a la cuestión espiritual. Pero el punto donde quiero que nos fijemos, por eso digo hay que echarle más leñita al fuego, Ujú. dice aquí que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, ¿eso es decir que él tenía todo el poder de Dios? O en este sentido, ¿qué sería la totalidad de la divinidad o de la deidad, como tú lo mencionaste? Mira, yo como lo entiendo, si no hay que el joven Alex me complemente o me corrija, yo como lo entendería es que muchas de las cosas, o todas las cosas, corrijo, todas las cosas que hizo Jesús, el Ujú. bien que le hizo a la gente de una manera sobrenatural, no lo pudo haber hecho si no hubiera sido, pues sí, si no hubiera sido quien es desde aquel entonces, Dios mismo. ¿Tú cómo te explicarías, César? Digo, te lo digo a ti, César, como ser humano, como persona. Sí, sí, sí. Yo también me hago esta pregunta. ¿Tú cómo te explicarías que una persona ciega de nacimiento, Jesús, escupe saliva en tierra, hace tantito lodo, le pone unas, perdón la expresión, unas plastas de lodo
aquí, en las cuencas orbitales, se los pone aquí. Luego le dice a esa persona, ve y lávate en tal estanque. Ya se podrán imaginar cómo se veía esa escena. Va esa persona, probablemente con ayuda de alguien, no lo sabemos, va, se lava y dice la Biblia, así está registrado, que esa persona vio. Es decir, ese lodo que Jesús hizo con su saliva y con la tierra, se volvieron globos oculares. Eso me recuerda a mí en el principio de la creación, en el libro de Génesis, cuando Dios hizo las cosas, como él está registrado en la Biblia, que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. ¿Cómo es que del mismo polvo de la tierra Jesús, con su saliva, hace ese lodo y hace que la persona vea? Yo por lo menos, yo no sé si en tu caso, tú, y lo digo con todo el respeto también para la gente que nos ve, nos escucha, ¿quién podría tener un poder así de hacer una cosa de ese tamaño? Yo no tengo ese poder, yo sinceramente no lo tengo. No sé si Alex lo tenga, no sé si tú, César, lo tengas, yo no lo tengo. ¿Qué podría pensar uno? ¿O cuál podría ser una posible deducción de esto? Oye, pues, ¿qué clase de hombre es ese? Hacer eso y unta el lodo aquí y hace unos globos oculares. ¿Cómo le haces? Fíjate que, o sea, en el margen de, digamos, en este margen de las posibilidades, sin querer negar o aceptar algo es así categóricamente porque se necesitarían ciertas pruebas, por así decirlo. He visto algunos videos, principalmente en la red, y algunas personas que también platican que han sido testigos de hechos sobrenaturales. Sí. Y bueno, lo que está ahí también escrito en el Nuevo Testamento, también hablan muchos hechos que Jesús hizo de manera sobrenatural, como por ejemplo el famosísimo caminar sobre el agua, ¿no? Que en Sí. películas de repente se ven y se habla de diferente manera. De hecho, quienes hemos visto películas en Semana Santa de Jesús, pues también ahí te pasan varios de los milagros que hace, y que creo que muchas veces están hasta a veces mal producidos, ¿no? Y de repente como que eso le da un tinte más como de leyenda a algo que sea un hecho concreto, real, que en la Biblia esté realmente mm, que haya quedado escrito realmente un hecho real, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, asumiendo que son hechos reales, como lo que tú mencionas, este hecho de los ojos, o el de caminar sobre el agua, o de multiplicar los panes, que también es muy famoso, eso le daría entonces a Jesús, se le podría atribuir que es por su poder divino. Pero en los otros hechos también de gente que sinceramente te dice que ha sido testigo de un milagro, de un hecho sobrenatural, caminar, ver, sanar de alguna enfermedad. Porque hay gente que sí lo ha comentado, yo lo he escuchado y yo le creo, sinceramente sí le creo. Y es más, algunos hasta tienen como que su certificado médico. Yo estaba enfermo de y mira, ya no estoy enfermo. También se pueden atribuir entonces a cierta divinidad. No estoy hablando de la divinidad completa, porque tú dijiste que en Jesús estaba la divinidad completa. Uh-huh. ¿Cómo empatar esto, Toño? ¿Cómo empatar esto, Alex? Porque Jesús, ok, Él es divino, en Él habita la divinidad completa. Hizo milagros, y eso da testimonio de que hizo milagros, pero en la actualidad, creyendo estas cosas que nos platican y que vemos, y que hemos ido de repente, que alguien nos ha platicado, y que también se han dado, esa divinidad, ese poder, también provendría de la divinidad, significaría que Jesús todavía está aquí haciendo milagros, pero no lo estamos viendo, o por qué se siguen dando estos momentos milagrosos. ¿O Es es exclusivo de justamente, Jesús? entraríamos al tema de la fe, ¿no? Algo que le dijo Jesús a uno de sus discípulos, a Tomás, Ajá. porque el,
narra la historia bíblica que después de haber resucitado se apareció a algunos de sus discípulos. Ujú. Y en esas primeras apariciones no estaba Tomás, que era uno de sus 12 discípulos. Y cuando le platicaron, vimos al Señor, no les creyó. Dijo, hasta que no meta yo mi dedo en su costado y en los hoyos de los clavos, yo no voy a creer. En una de las posteriores apariciones de Jesús ya estaba Tomás. Y cuando lo vio dijo, Señor mío y Dios mío. Y le dijo, porque me viste, creíste, Tomás. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. De ahí en adelante, Jesús está diciendo, ya muchos no me van a ver físicamente, pero bienaventurados, bendecidos, aquellos que me crean, que crean en mí sin verme. Ya estamos entrando en un terreno que cuando hablamos de religión, de fe, de creencia, etcétera, estamos hablando de un terreno espiritual y de fe, ¿no? En que cuando queremos empatar, en que en algunos casos pudiera ser la ciencia, el método científico con la fe, híjole, está muy difícil, aunque no es del todo incompatible. Pero regresando al concepto, Jesús sí les dio esa pista. Bienaventurados los que van a creer en mí sin verme. Ok, Ella marcó entonces, una pauta. asumiendo entonces que esas manifestaciones de la divinidad podrán ser manifestaciones, digo, manifestaciones de poder, ¿no? Que esas manifestaciones de poder, voy por el argumento que Toño presenta, ¿no? En este sentido voy. Porque Toño dijo, sí, en Dios, en Jesús habitaba como que esa parte divina, o era esa parte divina, porque hizo hechos milagrosos. Aunque no son los únicos hechos milagrosos, bueno, atribuimos que Él hizo hechos milagrosos. Creo que de las cosas más milagrosas fue esa autorresurrección, porque hizo otras resurrecciones. Está, por ejemplo, en las películas lo vemos que a este hombre Lázaro, que era su amigo, y otros casos más que también seguramente por ahí han de estar registrados también que él estuvo resucitando muertos, pero la autorresurrección pues también es otro milagro que también está ahí y que podría demostrar esa divinidad. Pero ahora mi otra pregunta sería, ¿Dios necesitaba hacerse ser humano? Mira, yo creo que no sé si lo necesitaba, sí, pero sí lo había prometido. O sea, por eso cuando mencioné que se cumplió lo que los profetas dijeron, es que hablaban del advenimiento de un Mesías que salvaría al mundo. Entonces, estaba profetizado, pero yo creo que sí, parte del cumplimiento de esas profecías era un Dios muy cercano con la gente, al grado que uno de los nombres de Jesús es Emanuel. Dentro de las profecías se refieren a él como Emanuel, que es Dios con nosotros, Bueno, Dios en entonces medio de nosotros. lo que tú estás respondiendo entonces no es que Dios necesitara hacerse hombre, porque tú dijiste, ¿no? Que estaba profetizado que iba a venir a salvar a los hombres. Entonces era más bien por los hombres, ¿no? Sí, porque finalmente esa materialización, vamos a ver más adelante, que era para que esa justicia de Dios, esa justicia perfecta, se cumpliera en Jesucristo y no en cada uno de nosotros. En ese sentido, sí era necesario que se materializara, pero no es que Dios lo necesitara, los que lo necesitábamos éramos nosotros, que Él se materializara para que en Él se cumpliera toda la justicia y todo el juicio de Dios. Pero siendo Dios, Toño, ahorita con el hilo de lo que Alex está comentando, siendo Dios y asumiendo que Dios tiene todo el poder, ¿no habría otra manera de salvar a toda la humanidad sin necesidad de que lo hiciera vestido de ser humano? No, no hay otra forma. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo contestamos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión se habló acerca del pecado, que el pecado es como una infracción. Ujú, Es ujú, sí algo recuerdo. que, es una infracción de la ley de Dios. La ley de Dios es su santidad, de su amor. Y está escrito en la palabra, en la Biblia, que cuando uno vive en pecado, eso a Dios no le gusta. Digo, lo estoy parafraseando, pues. Ah, ok. Ajá. ¿Por qué eso a Dios no le gusta? Voy a tratar de dar este ejemplo a ver si me doy a entender. Ujú. Es algo parecido a nosotros como padres que vestimos a nuestros hijos
Y bueno, las mamás son las que se encargan de vestirlos limpiecitos. Pero pues obviamente cuando los niños, cuando nuestros hijos están chiquitos y juegan con sus amiguitos, se ensucian y a lo mejor alguna vestimenta, alguna ropa que nos haya costado cara, entre comillas, a nosotros y se les puso, y regresan todos mugrosos nuestros hijitos, nuestras hijitas, o quizá con alguna rotura por ahí en el pantalón. ¿Y cuál es la expresión que tenemos nosotros? Ay, mi hijo, hija, ¿qué pasó? Y el niño, la niña, pues no entiende. Oye, pues es que yo estaba jugando así asado. Total, ¿qué es lo que terminan haciendo las mamás? Vamos a cambiarte, te bañas y te ponemos una ropa ad hoc, ya Bueno, limpieza. es que tú tenías unos papás muy civilizados. Oye, pues ¿cómo son los tuyos? Pues mira, nada más te puedo decir que mi primer tatuaje era la huella de la chancla de mi mamá. Bueno, la chancla voladora. No, 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 no voló. Llegó con todo y su mano completa. Bueno, oye, ya me estás cortando en la inspiración. Bueno, Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? bueno, Llegas y cambias a tu hijo. si cambias a tu hijo, cuando guardas sus debidas proporciones, obviamente, cuando Dios te ve en el aspecto de adentro, en tu aspecto anímico, en tu aspecto espiritual, Él cuando te hizo bien, te hizo limpio, te hizo inocente, a ti César, a ti Alex, a mí. Pero con el paso del tiempo en la vida, uno va actuando de manera correcta o de manera incorrecta dependiendo de cómo se te van presentando las circunstancias en esta vida y dependiendo ya de tus decisiones. Hay personas que deciden cosas buenas, cosas correctas, y otras personas que a lo mejor no saben qué decidir y a lo mejor están haciendo cosas incorrectas, y otros sí saben que están haciendo cosas incorrectas. ¿Cuál es el punto aquí? Que Dios cuando ve esa, perdón la expresión, esa suciedad en tu vestimenta, en tu andar, en tu forma de moverte, en tu forma de actuar, en tu forma, sí, de moverte en esta vida, refiriéndose, por ejemplo, a tu servidora Toño Lucero, cuando Dios ve a Toño que hace cosas no correctas, es como si dijera, oye Toño, pues ¿qué onda contigo? Ahora, ¿por qué estás sucio si yo te había hecho limpiecito, te había hecho bien? Pues ¿qué onda contigo? Y entonces eso a Dios le incomoda, le molesta. ¿Qué es lo que hace entonces? Él tiene que darme una ropa nueva, una vestimenta nueva. Ahí, la única forma en que esa vestimenta nueva le pueda quedar otra vez eh, propia a Toño, Dios tuvo que vestirse, guardar sus debidas proporciones, vestirse de carne como cualquiera de nosotros en la persona de Jesús, para que entonces, eh, perdón, me salté algo importante. La Biblia te dice que cuando uno hace algo incorrecto, también eso habíamos hablado ya hace algunas semanas, cuando uno es infractor de la ley de Dios, uno se hace acreedor a una pena. La pena es la muerte eterna, es decir, la muerte. ¿Cuál es el punto aquí? Jesucristo, Dios, no quiere que Toño, no quiere que César, no quiere que Alejandro, no quiere que la gente muera de una manera definitiva, que te vayas al infierno, pues la Biblia te maneja dos lugares, el cielo o el infierno. Dios no quiere que Toño se vaya al infierno. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que Toño no se vaya al infierno? Nada más había una forma en que Toño podría ser salvado del infierno. ¿Cuál era esa forma? Enviar a una persona igual a Toño, vestida con su misma ropa de carne, por así decirlo, con huesos, tejidos, todo. Pero, ojo, esa persona que Dios enviaría tenía que ser una persona íntegra, perfecta, sin pecado, sin engaño. Y dime,
tú, César, o tú, Alejandro, yo no encuentro a ningún ser humano con esas características en este mundo. Obviamente, si Toño es el infractor, el principal infractor de este mundo, Dios tenía que enviar a alguien vestido de la misma forma que Toño en el sentido de carne, que ocupara el lugar de Toño para que Toño no se tuviera que ir al infierno y tenía que pagar los platos rotos de Toño. Ahí es donde entra Jesús, la persona perfecta, la persona ideal, la persona correcta, para que cuando Jesús muriera y resucitara al tercer día, como está escrito en la Biblia, Toño entonces pudiera tener una esperanza, una nueva oportunidad para poder vivir de una manera diferente esta vida. Bueno, así lo veo yo, no sé cómo Ajá. lo vea el joven Alex, pero de acuerdo a lo que yo he leído de la Biblia, así lo he visto yo, joven César. Eh, bueno, o sea, dices tú que es la única manera, ¿no? O Sí, sea, no había otra manera, era la única manera sí. que estaba eh, preparada. Ujú. Pero, por ejemplo, Alex, tú corrígeme si es que estoy equivocado. Como que ya antes Dios había dado hasta como que con puntos y comas el modelo de expiación para que la gente estuviera pues limpia de sus errores, fallas y pecados, ¿no? De hecho, no es la única cultura, los hebreos, que en ese tiempo no eran judíos sino eran hebreos, no eran los únicos que hacían sacrificios. Claro que lo dedicaban a diferentes tipos de dioses, como que el sacrificio es muy importante, ¿no? Y es más, dicho, como que tiene que haber sangre para los sacrificios. Como que también ellos ya como hebreos, a pesar de que también, así como decíamos la semana pasada, que Dios les mandó a ciertas formas y métodos para poder aplicar los sacrificios y demás, que le dijo a Moisés, ellos ya tenían ese esquema de sacrificios, ¿no? De manera de limpiarse. ¿Por qué un nuevo modelo? ¿Por qué el primero no era suficiente? Muy sencillo, porque el primer modelo solamente expiaba Ujú. tu mala acción, pero no cambiaba tu corazón. ¿Y Cuando este ellos segundo traías, sí? ¿eh? ¿Y este segundo sí? Sí. En el primero solamente tú venías, confesabas tu pecado, como ya hemos explicado, ponías las manos sobre el animalito que traías, como transmitiéndole tu culpa, y ese animal era sacrificado, y con eso era una sustitución. En vez de que murieras tú, moría el animal, lo Ah, ok. sacrificaban por causa de tu pecado. Pero tu conciencia no cambiaba y tu corazón no cambiaba. En ese sentido era ineficaz. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo lo que hace es transformar tu mente y tu corazón, transformar tu naturaleza completita. Si tú quieres, no es en un plumazo, pero es como que genera el punto de partida para que a través de ese punto de partida y una relación con Él y una vivencia, una experiencia de su palabra, vayas experimentando esa transformación. El que genera que tú tengas esa transformación, ese inicio de transformación y ese proceso de transformación, solamente es Jesucristo. De hecho, en la segunda carta que escribió Pablo a los Corintios, dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Con esa frase, Pablo, que tiene una capacidad tremenda, explica esa situación. Dice, si alguno verdaderamente está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas, su vieja naturaleza, su vieja forma de ser, pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nada más así una duda muy breve. ¿Estar en o estar con? Es estar ¿Y cómo sería estar en? a través de la relación, como hemos dicho. O sea, de hecho, hay otra forma. Yo creo que estar y Jesús lo puso de las dos formas, que nosotros estemos en Él y Él esté en nosotros. Ah, ok, ok, sí es cierto, es un ¿Sí? concepto que él mismo Porque Él maneja, lo ¿verdad? dijo, a todos los que le recibieron, los que lo tienen adentro, los que creen son, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también Él dijo, si vosotros permanecéis en mí y yo en ustedes, entonces serán mis discípulos. Él hablaba
de que hay una intencionalidad de permanecer en Él, y Él, si tú se lo pides, también está en ti. Es como de partida, es como toda relación, que hay una aceptación, un acuerdo entre las dos partes. Ujú. Sí, yo creo que este concepto ya después, igual si nos ayudan a irlo entendiendo un poquito mejor, porque pudiera ser algo confuso, ¿no? Porque estar en, a lo mejor para algunas personas va a ser la práctica de ciertas actividades o ciertas cosas, o tener ciertas creencias, o tener quizás hasta incluso, ¿no? Aprender cierta lengua, o qué sé yo, ¿no? O hacer ciertos rituales. Y eso yo creo que igual si es que ustedes nos dan la oportunidad de que posteriormente con textos bíblicos nos digan lo que significaría estar en vez de estar con, ¿no? Porque pues, Así para es. nosotros es más común el entender que estoy con fulano consultado, como al principio decíamos, ¿no? Dios estaba con, y después me dijeron Dios era mismo el mismo verbo. Pero ok, nos han explicado ahorita que uno, uno de los motivos por los cuales era necesario que Dios se hiciera ser humano, que de por sí es un concepto algo chocante quizá para algunos, pero pues bueno, así está escrito, es porque era necesario que Él hiciera como que este sacrificio expiatorio, por así decirlo, ¿no? Ese es uno de ellos. ¿No creen ustedes que quizá la principal función de que Dios hiciera hombre es para que le entendiéramos? Para que nos hablara en nuestro idioma, porque él, bueno, nosotros hemos escuchado, yo creo que ustedes también han escuchado, que a Jesús se le reconoce como un gran maestro. Y este gran maestro, bueno, pues obviamente tenía grandes lecciones. Y de hecho, si uno, yo creo que lee de manera eh, sincera, honesta, todas las cosas que Jesús fue enseñando, pues es un cúmulo de realmente de sabiduría y cosas muy interesantes que él va enseñando. ¿No sería más bien el ejercicio este de hacerme hombre para que me entiendan de una vez por todas qué es lo que les quiero decir y qué es lo que quiero que escuchen? Sí, sí, César. Fíjate que por un lado es el entender su lenguaje, lo que dice, esa es una. Ujú. Pero otra, realmente que me deja boquiabierto, es el hecho de poderle conocer. Porque, Ah, ok, ok, ok. porque además de entender, y Ya sé, estamos, Anaí, perdón, Toño, sí, nada más, no, porque sí me dime. interesaría para que la gente también que está viendo también siga la misma idea. Ujú, Entonces ya son tres aspectos que son realmente muy interesantes. ujú, Es para que me entiendan, para que se libren tú lo manejaste, ¿no? Del infierno. Y ajá. tres, para que me conozcan. Sí, Ok, ok, continúa, Toño, perdón. a ver, César, tú eres casado. Sí. Me casé en una kermés, ¿vale? Sí, sí, sí cuenta o no cuenta. Oye, Lo dijiste con mucha solemnidad, sí, César. exactamente. Es que me acordé de la primera vez que me casé, que fue en quinto de primaria en una kermés. Sí. Bueno, en cuanto se Bueno, le quite la sonrisa acá al joven Alex, ya voy. Mira, manito. No, ya, oye, ya hablando en serio. ¿O yo no? seguía hablando en serio. Oye, sí, sí. Es que fíjate, César, tú eres una persona casada. ¿Qué tanto entiendes a tu mujer? ¿Qué tanto conoces a tu mujer? Toño, este es un programa donde se habla de análisis, Biblia y comentarios. Ya Oye, estas cuestiones de las relaciones de pareja, yo creo que tenemos que ir con a otra serie de programas. oye, no, porque fíjate que la A ver. Biblia también te dice acerca de la relación entre un hombre y una mujer y no sé si sea una analogía o una comparación, no lo sé, Ujú, pero pone esa relación del hombre y la mujer, de la relación de Dios con el ser humano. Y Dios desea, sí, que nosotros como seres humanos le podamos entender, ujú. sí, pero también
Dios quiere que le conozcamos, que conozcamos, no sé si vaya a decir yo una barbaridad, pero que conozcamos por qué Él es así, por qué Él nos ama, que conozcamos lo que hay en su corazón. Y Dios lo que desea es entablar una relación tan estrecha, tan cercana con el ser humano, que volvemos a lo mismo. Por eso envió a Jesucristo. Por eso envió a Jesucristo. Ya en alguna otra ocasión lo llegamos a mencionar, Alex y yo, llegamos a decir, porque está escrito en la Biblia, en Juan 14:6, Juan capítulo 14, versículo 6, que está escrito, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede establecer una relación cercana con Dios, el Padre, si no es a través de la persona de Jesucristo. Hace 2 semanas sí vimos esto, justamente esa fue la declaración por la cual se derivó toda esta plática. ¿Sí? Pero entonces, a ver, esta parte como que no entendí bien el ejemplo de por qué te andabas metiendo con mi familia, pero bueno. Ok. Yo no termino de comprender muchas veces a Oye, ya somos dos, no te preocupes. ya. Yo pensé que ya me estabas metiendo aquí en conflictos con mi familia, No, pero bueno. nunca te la Ok, contesto. entonces no termino yo de comprender muchas veces a mi esposa. Sin embargo, ¿a qué ¿Qué querías aterrizar tanto, con eso? ajá, qué tanto la conoces tú, mi jefe? Tú, No, César, pues no ¿qué sé, tanto la conoces? no sé. No puedo decir que el 99% porque mentiría. Oye, el 99.5% entonces sí. Por ahí ando, por ahí ando. Bueno, de eso que tú la conoces, ¿tú Ujú. cómo puedes tú conocer a una persona y cómo puedes entenderla? ¿Tú cómo puedes entender a tu esposa, si se puede entender, y tú cómo puedes Híjole, conocerla yo siendo creo mujer? que tendría que volver a nacer y convertirme en mujer, o no sé. Es que pensamos muy diferentes. Y no hablo solamente de mi esposa, o sea, no, yo hablo de repente, Sí, la sí, mente de las mujeres y la mente de los hombres, estoy convencido que son diferentes. sí. Estoy completamente convencido. Simplemente el lenguaje. El cerebro trabaja diferente. Pues sí, yo simplemente vengo manejando y voy pensando en ciertas cosas y luego mi esposa me dice algunas otras cosas y yo de repente, ¿de qué me está hablando? ¿A qué está haciendo referencia? Me ha Oye, pasado, no sé si a ustedes les haya pasado alguna vez, no, sí, pero No, claro. a nosotros no. bueno, entonces sí, ustedes o están viudos. No, pero a lo que voy es que sí somos muy diferentes y pues no, obviamente no podría conocerla realmente, no podría entenderla a cabalidad, pues porque no, simplemente porque somos diferentes, naturalezas diferentes, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, César, Ajá, Dios hizo tanto al hombre como a la mujer. Y pensamos, tú bien sí, lo dijiste, diferentes. completamente diferentes Y sentimos diferente. y sentimos Y diferente reaccionamos diferente. completamente y vemos las cosas con otra perspectiva, Yo veo punto una de vista muy película diferente. de, no sé, por ejemplo, El Padrino y lloro. Sí, se nota. Y mi esposa no. Ella quiere más sangre todavía. Dale más duro. Así somos. ¡Qué bárbaro! Mira lo que está diciendo el joven Alex. Pero bueno, independientemente de las diferencias entre los géneros, Dios es diferente entonces, dices, ¿no? No, a lo que voy es que, sí, sí, sí. O sea, Dios es muy diferente de nosotros, o Ujú. nosotros somos muy diferentes de Él, como se quiera ver. Sí. Pero pregunta, César, ¿por qué si Dios nos hizo, así lo dice la Biblia, a su imagen y semejanza, Sí. y de Dios salió el haber hecho al hombre, y del hombre Dios hizo a la mujer? Y tú bien lo dijiste ahorita, y estoy totalmente de acuerdo en que somos completamente opuestos, somos un complemento, por así decirlo, ya hablando del matrimonio. Ujú. ¿Y cómo es que de ese mismo Dios pueden surgir cosas tan diferentes como un hombre y una mujer? Y sin embargo, la misma Biblia en el Antiguo Testamento, en Jeremías, en el libro de Jeremías, te maneja que para él lo importante es que lo conozcamos y lo entendamos.
Eso es lo que te dice la Biblia, que lo Conocerlo conozcamos y y entendamos. entenderlo. Ok. ¿Cómo lo podemos conocer y entender si tú te cuesta trabajo entender a tu mujer, como a mí también me cuesta trabajo entender a la mía, o conocerle a través de una relación, a lo mejor le podemos conocer un poquito más, y Dios nos dice que a Él lo que le gusta es que lo conozcamos y lo entendamos? Sinceramente, para mí, para Toño Lucero, yo no sé nuestro amable auditorio qué piense, pero en el caso específico de Toño Lucero, cuando yo trato de conocer y entender a un Dios tan perfecto, y yo me veo a mí mismo, y yo digo, bueno, oye Dios, ¿y tú por qué eres así de buena onda conmigo? Y yo no te sé corresponder en la misma forma. Y yo veo, no, Señor, nada que ver. La semana pasada Alex decía, si mal no recuerdo, Alex decía que de la misma forma en que los pensamientos de Dios nada tienen que ver con los nuestros, ni nuestros caminos nada tienen que ver con los caminos de Él, haz de cuenta, César, lo que soy yo, nada tiene que ver en ese sentido con Dios. Y sin embargo, Ujú. Dios dice que me desea, que desea platicar conmigo, que desea que yo le conozca a Él, que desea que yo le entienda a Él. Y yo digo, híjole, Dios, pues, Entonces podemos decir, Toño, ajá. que otro de los motivos es no solamente que le entendamos, que le conozcamos, sino también que tengamos una relación con él, ¿no? Sí, es que de hecho, Ok. solamente a través de una relación cercana con Él es como lo puedes conocer, es como lo puedes entender. Y de ahí se derivaría lo que hemos estado platicando en algún momento acerca de platicar y que él te hable a ti, que tú le hables Sí, a él, sí, y sí, que sí, sí, lleven sí, como que hasta cierto compañerismo, por así sí, decirlo. así es. Entonces, sin querer ofender a la gente que lo esté viendo, mucho menos ofender a la deidad, ¿no? Ofender a Dios. Sí, Podríamos decir que a pesar de que Él es el orquestador de todo, el que tiene la batuta en la mano y que decide qué se hace, cómo se hace, que es sumamente importante. Pongamos que podría ser que Él vino para hacerse nuestro amigo. Sí, definitivamente sí. Ahora, y en este contexto, ¿qué habría de cierto las creencias populares, o no sé si sean populares, a lo mejor sí están basadas en algo escrito, ¿no? De que fue casi casi como concebido de manera divina, que nació el 24 de diciembre, que lo del pesebre y que si los tres reyes magos, todas estas cosas que envuelven esta historia del nacimiento de Jesús. Eh, qué tan necesario es para todo esto que ustedes están explicando, tanto para que fuera el sacrificio expiatorio, para que fuera el maestro, para que fuera el compañero, para que fuera el amigo? ¿Qué tan necesario era este origen para esta necesidad humana? Mira, yo creo que todas esas cosas, César, en primera, bueno, muchas se originan de tradiciones orales, de, pues ahora sí que historias que no son del todo comprobables. Aún la cronología no es la correcta, pero yo creo que aquí eso serían cuestiones, como por llamarlo de alguna manera, periféricas, y que no son la parte importante de esa materialización de Jesucristo en un hombre. Lo importante es a lo que vino y por qué vino. Lo demás creo que carece de relevancia. Tal vez habrá personas y se respeta que le den mucha importancia a la fecha, al medio utilizado para que él llegara, eh, la geografía, etcétera. Pero finalmente creo que lo verdaderamente importante es la persona misma de él, lo que vino a hacer, lo que nos vino a enseñar, lo que nos vino a mostrar y lo que vino a cumplir de parte de Dios. Eso es lo verdaderamente importante. No sé qué opina Toño, pero creo que eso, todo lo demás, palidece respecto al propósito por el cual vino
Sí, porque, o sea, la verdad es que yo creo que habría ciertos puntos que a lo mejor hasta estamos embroncados unos contra otros, o que broncas gratis de repente, que ni tendrían realmente sentido, ¿no? No sé, por ejemplo, en este caso, he escuchado que algunas personas afirman incluso que Jesús tuvo hermanos y otros defienden que definitivamente no y que eso es esencial de repente para la fe. No lo sé, pero en el sentido de lo que ustedes están explicando, tanto que tenga hermanos o que no los tenga, o que haya habido un árbol o no haya habido un árbol, o de repente, ¿no? O que si una estrella o no una estrella, yo creo que todas estas cosas realmente ya no son, como tú dices, tan relevantes para poder aprovechar como que la oportunidad de, como comentó Toño hace un momento, ¿no? De poder conocer a la deidad porque nos está hablando en un idioma conocido. Así es. Sí, lo realmente importante, y estoy totalmente Órale. de acuerdo con lo que dijo el joven Alex, lo realmente importante es el hecho de que Ujú. Jesús nació, de que Jesús vivió como cualquiera de nosotros, sin pecado, de que Jesús murió, pero lo realmente extraordinario es que Jesús resucitó y que uno puede establecer una relación personal con Él. Jesús dijo en alguna ocasión que Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ok. ¿Qué significa eso? Que Jesús tiene la mejor disposición para que la gente se acerque a Él y que no importa la condición en la que se encuentren las personas, y ahí te va César, aquellas personas que piensan, no, es que yo estoy muy mal en mi vida, ¿cómo me va a aceptar? Precisamente por la condición en la que se encuentra el ser humano, por eso es que Jesucristo vino por nosotros. Por eso precisamente. Jesús no vino por la gente nice, por la gente fifí, sino Jesús vino Por por los la chairos. gente, por la gente necesitada, por la gente que reconoce que necesita de Él, como Oye, su servilleta. y no sé, ahorita es que sí hay muchas cosas que de repente luego van surgiendo y que hay algunas cosas que no prestamos tanta atención, sino que las asumimos como un hecho en el ámbito religioso. Por ejemplo, ¿no? Ahorita tú mencionaste algo al final lo subrayaste como casi casi rompiendo la hoja de tantas rayitas que le pusiste. Tú dijiste, y lo super extra archirrequete recontra extraordinario es que él resucitó. Sí. ¿Por qué es tan relevante que haya resucitado? Yo mencioné que es un milagro, ¿no? Una resurrección es algo milagroso. Pero ¿por qué es tan relevante que él haya resucitado? No sé si para la próxima ocasión, no sé si esta o la que viene, podemos hablar por qué es relevante esto de la resurrección, porque algunas personas, siendo honestos, yo creo que ni siquiera se lo han cuestionado, simplemente lo han escuchado y se queda en la cabeza de muchos de nosotros, como el relato de aquello que está dicho por la religión. Pero si esto fue un hecho real, y si realmente Jesús fue la materialización de Dios, entonces debe tener alguna relevancia, tiene que tener alguna importancia, debe tener alguna... eh, tiene que dejar algo, ¿no? No sé si ustedes después, con lo que han leído, con las cosas que ustedes han estudiado, nos puedan platicar cuál sería esa relevancia, para no dejarlo pasar así nada más de gratis Sí. y que vayamos nosotros también conociendo un poquito más de este proceso. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? Claro que sí. Okidoki. Bueno, pues ahora sí ya nos hicimos una transmisión bastante larga. Esperemos que todavía les hayan dejado ahí una rebanada de pavo o un pedacito ahí de pierna. Hoy se hicieron bacalao ahí luego nos convidan. Y yo Pero pues quiero nos una dio torta mucho de gusto haber estado con bacalao. ustedes. Perdón. ¿Qué No, decías, digo que Alex? yo quiero una torta de bacalao si hicieron. Sí, hombre, cómo no. Pues déjanos tus datos para que te hagan llegar ahí por Uber. Órale, pues. Ahí tu tortita de bacalao. O tus romeritos, Toño, a ti que te gustan tanto los romeritos, ¿no? ¿No te apellidas Romero? No. Mira, manito. Bueno, pues nos despedimos de esta transmisión. Estuvo con nosotros Alex.
Buenas Este noches. Este Cenen 24 de rico. diciembre. ¿Tú, Toño, qué le pediste a Santa? Oye, lo mismo que tú. ¿Ah, sí? Ah, sí. Órale, pues ahí luego entonces lo sacamos para jugar juntos. Órale, sale. Órale. Bueno, pues entonces esta fue la transmisión de este día 24. En verdad esperemos que la pase bien con su familia, independientemente de que haya sido o no haya sido hoy, un día como hoy, 24 de diciembre, el día que nació Jesús, que ahorita ya vimos que no es tan relevante. Pero de todos modos, a lo mejor usted se reunió con su familia para pasar un tiempo juntos. Aprovéchelos, aprovecha a su familia y si va a tener alguna reunión virtual con sus parientes, pues también, que no sea un tiempo de pleito, sino que sea un tiempo de unidad. Pues que tengan ustedes buena noche y mañana, el próximo jueves, nos estaremos viendo también otra vez a las 8 de la noche con otro tema que esperemos que sea de su interés. Por favor, si tienen algún comentario, alguna idea, alguna sugerencia, mándenos sus mensajitos a través de Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube, ahí pueden dejar sus comentarios y pues se los pasaremos aquí a nuestros compañeros amigos que nos apoyen con estos temas. ¿Me parece bien? Bueno, pues que pasen ustedes buenas noches, nos vemos. Nos vemos, Toño, nos vemos, Alex. Que descansen. Próxima semana. Bye. Bye.